28 de abril del 2023. Lecturas. Primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándole a traerse encadenados a Jerusalén a los que descubriese que pertenecían al camino, hombres y mujeres. Mientras caminaba, cuando ya estaba cerca de Damasco, de repente, una luz celestial lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?», dijo él. «¿Quién eres, Señor?», respondió. «Soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer». Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Ahí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo, que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. «Ananías», respondió él. «Aquí estoy, Señor». El Señor le dijo: «Levántate y ve a la calle llamada Recta, y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Mira, está orando y ha visto una visión a un cierto Ananías, que entra y le impone las manos para que recobre la vista». Ananías contestó: «Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén, y que aquí tiene autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre». El Señor le dijo: «Anda, ve, ese hombre es instrumento elegido para mí, llevar mi nombre a pueblos y reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre». Salió Ananías, entró a la casa, le impuso las manos y dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno de Espíritu Santo». Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, comió y recobró fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a anunciar en las sinagogas que Jesús es Hijo de Dios. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Evangelio. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, yo vivo por el Padre, así del mismo modo, el que come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo de nuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga, cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Acción maravillosa de Dios en favor nuestro. En el libro de los Hechos de los Apóstoles tenemos el primer relato de la famosa conversión de Saulo de Tarso, quien inicialmente estaba de acuerdo en la muerte de Esteban, cuando éste fue apedreado por autoridades judías. En su camino a Damasco, donde pensaba atrapar a muchos seguidores del Nazareno, cerca ya de la ciudad, una luz del cielo lo envolvió, cayó por tierra y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Como Jesús ya había muerto, obviamente Saulo no iba contra Jesús, sino contra los cristianos. Tenemos que entender entonces que cada discípulo del Señor es como otro Cristo, por lo cual Dios y el mismo Cristo dan la cara. Es un don maravilloso para el discipulado. Saulo será atendido por Ananías, un servidor de Dios y de Cristo, y con el nombre de Pablo, tomado a ser bautizado, se integrará
a la dedicación de la fe, que antes perseguía. Maravillosa acción de Dios. Yendo versos más adelante del Evangelio que escuchamos ayer, hoy nos enteramos cómo los judíos discuten entre ellos. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Puede ocurrir que a veces pretendamos tomar literalmente la palabra de Dios. Jesús no consagró un trozo de carne para darle un pedacito a los apóstoles. Lo que les dio a comer en la última cena fue un fragmento de pan consagrado en esa cena. El pan de trigo y el vino generoso eran alimento común en el mundo conocido. Por lo que Jesús dice, el que come vivirá por mí. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. En conclusión, no solo valoremos la Sagrada Eucaristía, alimentémonos de ella.